Hola, hola. Un saludo a quienes están viendo esta presentación que trata sobre la temática de comunicación celular y transducción de señales. Esta es la primera de dos presentaciones que nos permitirán revisar de manera muy general esta temática. En esta imagen podemos ver un individuo, una persona que se está destacando en la imagen que está constituido sus distintos tejidos, órganos, por una variedad de tipos celulares. Esta característica, en definitiva, es la que permite que funcionemos como un organismo complejo, dadas las características particulares de diferenciación y funcionalidad que tienen nuestras células. Ahora, para que esto ocurra, nuestras células, como podemos ver en la imagen que se está proyectando con la célula que se encuentra al centro, necesitan continuamente de estar intercambiando sustancias entre ellas y el medio que las rodea. Ahora, en la imagen podemos ver claramente cómo se produce el intercambio o la eliminación de gases, pueden ser nutrientes, como se observa en esta parte de la imagen, y otras sustancias que permiten, en definitiva, la interacción entre las células de los distintos tejidos. Y es aquí cuando empezamos a hablar del tema de comunicación celular. En las últimas décadas, los últimos años, se ha propuesto una mirada distinta para el tema de la comunicación entre células. Desde los orígenes del estudio de la fisiología humana, existía tradicionalmente una compartimentalización de las temáticas. Entonces, cuando se hablaba de la comunicación entre células del sistema nervioso, necesariamente caíamos en el concepto de sinapsis, ¿no es cierto? Y en la sinapsis química o en la sinapsis eléctrica. Y cuando hablábamos de la comunicación entre células del sistema endocrino, caíamos en el concepto de hormona como la señal que permitía la comunicación. Sin embargo, en los últimos años se ha presentado un modelo que es como el que se está proyectando, donde podemos ver que claramente los distintos tejidos, aquí aparece indicado cerebro, sistema endocrino, sistema inmune, tienen comunicación, y esa comunicación se da por distintos tipos de señales, ya sea señales eléctricas o bien lo que está representado en esta imagen, señales químicas, que si bien es cierto tienen distintas denominaciones, como puede ser una citoquina, que serían las sustancias que producen el sistema inmune para comunicar sus células, estas interactúan con las células del sistema endocrino y las del sistema nervioso. De la misma forma, el sistema nervioso va a producir neuropéptidos que tienen la capacidad de comunicarse con los otros dos sistemas antes mencionados. Y de esta forma, lo que debemos entender finalmente es que independiente del tipo de señal o de la denominación que se le da a la señal química, eh, para que ésta pueda ser percibida y captada por células de otros tejidos, necesariamente tiene que haber un lenguaje en común, una forma de comunicarse en las células que sea común a los distintos tipos de células. Entonces, si nos vamos al concepto más básico, cuando hablamos de la comunicación celular, igual que cuando se estudia el tema de comunicación en enseñanza media, en la comunicación entre personas, vamos a tener un emisor de un mensaje, vamos a tener un receptor de este mensaje, el mensaje como tal y un medio a través del cual viaja este mensaje. Bueno, en este caso, en esta imagen vemos una célula que emite la señal, en este caso una señal química, vemos esta molécula de color azul, y tenemos una célula que recibe. Esta célula, si nos fijamos con detalle en la imagen que se está proyectando, podemos ver que tiene una estructura claramente definida que le permite interactuar con esta señal. Y esa es una característica muy importante que permite finalmente la comunicación entre las células y que vamos a dar más detalles a continuación. Respecto de los tipos
de señales que permite la comunicación entre células los vamos a dividir en dos grandes tipos. Uno, las señales eléctricas y la otra, las señales químicas. Respecto a las señales eléctricas, es importante recordar que es la forma más rápida de transmitir una señal a través de nuestro organismo. Sin embargo, también es importante destacar que eso no asegura la rapidez en la respuesta, porque la respuesta va a depender de la célula que recibe el mensaje, ¿ya? Y ahí lo relevante también de recordar respecto de este tipo de señalización es el papel que juegan los canales iónicos. Canales iónicos de distinto tipo, que son estas estructuras proteicas que están ubicadas en la membrana de la célula, donde ellos van a permitir o van a dificultar el movimiento de iones a través de la membrana celular. Ahora, cuando hablamos de las señales químicas, ahí el espectro es bastante amplio, o sea, es digamos, la variedad de moléculas que pueden actuar como señales. Pueden ser proteínas, péptidos pequeños, moléculas derivadas del colesterol, retinoides derivados de ácidos grasos, algunos gases. Es muy variado. Sin embargo, la característica en común es que pueden ser codificadas por una célula, es decir, pueden ser detectadas y entendidas como una señal gracias, como les decía, a la presencia de receptores específicos y adecuados para captar esa señal. Respecto de los tipos de comunicación, podemos dar algunos detalles. Nosotros, y ustedes seguramente lo recuerdan de sus cursos previos, vamos a tener comunicación a través de señales eléctricas, de señales químicas, y dependiendo de algunas características podemos además subdividirla o clasificarla de acuerdo a algunas características particulares. En esta imagen quisiera destacar lo que se observa en la parte superior. Tenemos señales eléctricas que van a ser estos iones que viajan a través de la membrana de una célula y que permiten la comunicación entre ellas. En este ejemplo podemos apreciar cómo las ahí sí. Podemos apreciar cómo los flujos de iones aparecen, o la vía a través de la cual fluirían los iones aparecen representados con una flecha que tiene, digamos, punta en ambos sentidos, y esto ocurriría a través de las uniones gap. Pero además quisiera destacar la posibilidad de que existan también señales mecánicas. Esto es algo que habitualmente no se considera o no se le da mucha relevancia en el contexto de la comunicación entre células, pero debemos entender que gran cantidad de nuestras células están unidas, están en contacto con otros tipos de células formando, o con otras células del mismo tipo formando un tejido, por ejemplo. Y la unión entre ellas se da a través de uniones adherentes, los desmosomas, los hemidesmosomas, y que entender que es importante entender que estas estructuras, lejos de ser estructuras estáticas, están continuamente enviando señales al interior de la célula, ¿ya? Y de esa forma, estos cambios de tensión, cambios en la forma de una célula, también pueden gatillar respuestas por parte de esta. Ahora, volviendo al concepto más clásico de la comunicación entre células, entendamos que existen señales químicas. Estas señales químicas se van por definición, a enviar al medio que rodea la célula y van a tomar contacto con la célula blanco o célula diana. Y según el camino que éstas recorren, nosotros vamos a poder clasificar esta comunicación a través de señales químicas de distintas formas. Hablamos de comunicación autocrina cuando la señal que se emite al medio externo de la célula es captada por ella misma, es decir, tiene receptores adecuados para poder hacer este reconocimiento de la señal. También vamos a hablar
de una comunicación paracrina cuando la célula que emite el mensaje, entre comillas, conversa con las células que están en su entorno, ¿sí? Solamente con las células que están en el entorno. Y nos vamos a referir a comunicación endocrina cuando la célula que emite esta señal química, el mensaje viaja a través de la sangre y es captado por una célula diana que está ubicada a gran distancia. Esa sería la definición. Además de que estas señales químicas se encuentran en muy pequeñas concentraciones en el ambiente extracelular. Por último, vamos a destacar la comunicación a través de señales neuroendocrinas, cuando es la célula que emite el mensaje tiene un origen nervioso, pero la señal química viaja también a través de la sangre y actúa a distancia. Y nos vamos a referir a estas señales químicas producidas por células del sistema nervioso cuando actúan de manera cercana con la célula diana. El espacio que hay entre la célula nerviosa que emite el mensaje y la célula diana es muy, muy estrecho, como sería en el caso de una sinapsis. Ahora bien, es importante entender desde ya que cuando la célula diana, que sería lo que está representado aquí, capta el mensaje, ocurren muchas cosas después. Muchas cosas ¿dónde? Dentro de la célula. En primer lugar, se capta ese mensaje, se transduce, se activa una vía de señalización dentro de la célula y finalmente eso se traduce en distintos tipos de respuesta por parte de la célula. Aquí aparecen mencionados los más comunes. Vamos a tener expresión génica, secreción de sustancias, cambios en el citoesqueleto, crecimiento y división celular. Ahora, algunos conceptos que es importante tener presente respecto de esta comunicación es que la misma señal puede generar diferentes respuestas, como está señalado en el título de esta lámina. Es decir, lo importante aquí es que exista interacción entre la señal y el receptor, y el tipo de respuesta no depende de la célula que emite el mensaje, tampoco depende del mensaje como tal. Aquí podemos ver como ejemplo la acetilcolina, ¿no es cierto? Y por tanto la respuesta va a depender de la célula que capta el mensaje. En el caso de una célula cardíaca, vamos a tener como respuesta una disminución de la fuerza y frecuencia de contracción, una glándula salival, va a existir secreción, y una célula muscular esquelética va a tener como respuesta contracción. Por tanto, de quién depende la respuesta es de la célula que capta el mensaje. Ahora, es importante también entender que nuestras células se adaptan a las distintas señales que va recibiendo. Ella puede sensibilizarse o puede desensibilizarse, es decir, ganar o perder capacidad de respuesta luego de que se une una señal sobre ella. Y esto ocurre a través de distintos mecanismos. El upregulation, el downregulation hace referencia a aumentar el número o disminuir el número de receptores sobre la membrana de la célula, la modificación de la afinidad que tiene el receptor por la membrana y por último la internalización de la señal y el receptor. Entonces, estos aparecen como ejemplos de modificaciones en la funcionalidad, en la respuesta de la célula que capta el mensaje. Con esto damos por terminado este primer video, esta primera presentación, y vamos a continuar con los conceptos en una segunda presentación que también dejo disponible en este momento.